Hola, ya vimos en la lección anterior en qué consisten las ecuaciones de Maxwell. Voy a aquí repetir cómo se escriben en notación vectorial estas ecuaciones y como ya mencionaba, pues son básicamente tomar las ecuaciones que ya se habían establecido dentro de la electrostática, la magnetostática, junto con la ley de inducción de Faraday y con la ley de Ampère modificada justamente para que haya consistencia entre las ecuaciones junto con el hecho de que la carga eléctrica se conserva. Entonces estas ecuaciones se pueden escribir de esta manera. Por una parte, la divergencia de B es igual a 0, no hay monopolos magnéticos, las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin. Y también tenemos la ecuación rotacional de E igual a menos la parcial de B con respecto a T, que nos dice que un campo magnético variable en el tiempo es fuente también de campo eléctrico. Algo peculiar acerca de este primer par de ecuaciones es que en ellas no aparecen la carga o la corriente eléctrica. Por otro lado, tenemos que la divergencia de D es igual a la densidad de carga libre, y aquí pues hacemos la distinción de otras cargas que se pueden aparecer, como la carga de polarización particularmente. Y también sabemos que el rotacional de H, y aquí está justamente la contribución de Maxwell, esto va a ser igual a la densidad de corriente de conducción o densidad de corriente libre, más este término que fue introducido por Maxwell, que se conoce como la corriente de desplazamiento, aunque como ya mencionaba, tiene unidades de densidad de corriente. Bien, entonces lo que ya vimos es que hay consistencia en estas ecuaciones, es decir, si uno toma la divergencia de las dos ecuaciones con rotacional, se obtienen identidades finalmente consistentes con la conservación de la carga, como ya decía. Bien, ahora en la lección anterior vimos que en el caso en que tenemos un medio lineal, es decir, si D es igual a epsilon por E y B es igual a mi por H, y además suponemos que el medio puede ser conductor y que se obedece la ley de Ohm. En ese caso, la corriente de conducción es igual a la conductividad del medio por el campo eléctrico. Suponiendo además que epsilon, mi y G son constantes, estamos hablando de un medio homogéneo cuyas características no cambian con el tiempo, y además suponemos que la densidad de carga libre es 0. Entonces lo que hemos hallado es que las ecuaciones de Maxwell implican que los campos E y B, y por lo tanto D y H, también satisfacen una ecuación básicamente de onda. Digo básicamente porque si hay conductividad serían ondas amortiguadas, pero en forma genérica podemos llamar a estas ecuaciones de onda. Entonces esta ecuación que estoy aquí escribiendo para la E es la misma ecuación que se satisface para la B, para la H, para la D. Vamos a hablar más adelante acerca de las soluciones de esta ecuación, que es una parte muy importante de la teoría electromagnética, de hecho podríamos decir la base de la óptica física. Pero antes de continuar con otras ramificaciones y la solución de la ecuación de onda, hay algunos otros aspectos que me gustaría recalcar para continuar. Algo importante que conviene aquí tener en mente son dos cosas. Número uno, bajo estas condiciones de que tenemos un medio lineal en donde puede haber una cierta conductividad, estas ecuaciones que aquí tenemos, esta ecuación de onda, va a ser válida, es consecuencia de las ecuaciones que vamos a postular precisamente como la base de la electrodinámica clásica, lo cual no quiere decir que todos los campos eléctricos tengan que ser necesariamente ondas. Ya mencioné que esta ecuación tiene soluciones ondulatorias, amortiguadas en el caso de que haya conductividad, pero también tiene soluciones que son estáticas. Entonces, si el campo eléctrico no depende del tiempo, por ejemplo, estos dos últimos términos desaparecen y regresamos a la electrostática, y aunque no era algo que hubiésemos recalcado anteriormente en la electrostática, el campo electrostático obedece la ecuación de Laplace. Su laplaciano, el laplaciano de E, vale 0, aunque eso no es algo muy útil o importante, porque realmente no es algo que ayude mucho. Lo que ayuda más es que en la electrostática el campo electrostático se puede escribir en términos del potencial escalar,
y a partir de allí uno puede, como ya sabemos, resolver muchos problemas con cierta facilidad. Ahora, otra cosa también importante que normalmente se recalca es que las ecuaciones de Maxwell que tenemos aquí a la vista implican, como ya vimos en la lección anterior, bajo este montón de condiciones, estas ecuaciones implican que E, B, D y H satisfacen esta ecuación de onda, pero lo recíproco no es cierto, es decir, no cualquier solución de las ecuaciones de onda automáticamente van a tener que satisfacer las ecuaciones de Maxwell. O sea, la implicación es en un sentido solamente, pero no en las dos direcciones. Bueno, lo que vamos a ver enseguida es que las ecuaciones de Maxwell también implican que se puede definir una cierta energía, un flujo de energía, un momento lineal y un flujo de momento lineal para el campo electromagnético, lo cual puede no parecer tan extraño, pero la forma como esto funciona sí es bastante notable, es bastante curioso, pues la forma en que las cosas se arreglan para que estas leyes de conservación se satisfagan. Entonces voy a comenzar hablando de la conservación de la energía. Entonces aquí hago trazo esta línea para dividir una cosa de la otra. Entonces vamos a ver en qué consiste la conservación de la energía. Vamos a hablar de la energía para el campo electromagnético. Aquí hay que recalcar que ya anteriormente se había visto que separadamente para el campo electrostático y el campo magnetostático uno puede definir ciertas densidades de energía o cierta cantidad total de energía en un cierto volumen. Y específicamente vimos que hay una densidad de energía que se puede definir como un medio de E punto D si tenemos un medio lineal, y similarmente uno halla que hay una densidad de energía magnética, aquí los subíndices eléctrico y magnético, igual a un medio de B punto H. Aquí pues noten la similitud de estas dos expresiones, son muy parecidas definitivamente, a pesar de pues algunas diferencias que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético. Estas expresiones son muy similares. Bien, vamos a ver que cuando estamos hablando del campo electromagnético, en donde ya tenemos la posibilidad de una conversión mutua entre campos eléctricos y campos magnéticos, cosa que es precisamente lo que podemos ver en la columna derecha de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver que en esos casos se puede definir una energía para el campo electromagnético que curiosamente es simplemente la suma de estas dos cantidades, como mostraremos enseguida, lo cual es un poquito pues interesante, llamativo, porque quiere decir que no hay una especie de mezcla, de interacción entre las dos energías, sino que esa interacción ya está dada originalmente por las ecuaciones de Maxwell mismas. En fin, vamos a ver exactamente de qué se trata. Entonces, el punto de partida que vamos a utilizar es este. Si comenzamos pensando en una carga Q que se puede mover, y claro, otra vez cuando estamos hablando de movimiento, el movimiento es relativo. Aquí estamos pensando que todo se está midiendo desde un cierto sistema de referencia inercial. Entonces, si tenemos una carga que tiene una cierta velocidad v con respecto a un sistema de referencia inercial, hay una fuerza que esta carga va a sentir, hay una fuerza que se ejerce sobre esta carga, que está dada por la siguiente expresión: Q que multiplica a E más B cruz B. Esta es la expresión para la fuerza sobre una sola carga, que normalmente se conoce como la fuerza de Lorentz. Y si esto es válido para una sola carga, si ahora imaginamos que se tiene una corriente, si imaginamos una distribución de carga y de corriente que llena toda una región del espacio tridimensional, bueno, para ese caso podemos definir una densidad de fuerza. Voy a representar esa densidad de fuerza con esta F. Entonces esta F que está aquí sería fuerza por unidad de volumen. Y si denotamos con N mayúscula el número de portadores de carga por unidad de volumen, pues entonces si partimos de la expresión para la fuerza sobre una sola carga, si tenemos
n cargas por unidad de volumen, pues todo lo que tenemos que hacer es multiplicar esta n mayúscula por esta expresión para encontrar la fuerza por unidad de volumen que se ejercería por el campo electromagnético sobre este conjunto de cargas. Entonces esta F sería igual a N por Q por E más B cruz B. Noten que la F que está aquí originalmente tiene, como debe de ser, unidades de fuerza, newtons, digamos, y la N tiene unidades de 1 sobre volumen, así es de que esta expresión efectivamente va a tener unidades de fuerza sobre volumen, digamos newtons sobre metro cúbico. Ahora, N por Q sería la densidad de carga libre que habría en esta distribución, mientras que, como ya sabemos, el producto de N por Q por B representaría la densidad de corriente. Entonces esto se puede escribir de esta otra forma. Bueno, aquí aparece el campo eléctrico y después tendríamos el producto de J cruz B, y esta J es la corriente de conducción, porque precisamente estamos pensando en los portadores de carga que van a constituir esta corriente eléctrica. Bien, ahora lo que podemos hacer también es calcular qué tanta energía le estaríamos dando a esta partícula cuando se expone a estos campos eléctricos y magnéticos. Entonces imagínense, decía, que tenemos una carga eléctrica que se mueve en la presencia simultánea, quizá, de campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces hay una cierta fuerza que actúa sobre esa partícula, y esta fuerza puede cambiar la energía cinética de esta partícula, y entonces para eso vamos a fijarnos en la derivada de la energía de esta carga, y entonces eso sería simplemente el producto de la fuerza por la velocidad. Es decir, simplemente tomemos en cuenta de que la energía que gana esta partícula es el trabajo hecho sobre ella. El trabajo sería fuerza por distancia. Si dividimos entre dt, a eso hace que aparezca aquí la velocidad, y esta es una fórmula pues bastante usual, bastante elemental de la mecánica. Bien, entonces si sustituimos la fuerza sobre una carga solamente, lo que uno obtiene, como podemos ver, es Q por E más B cruz B punto B. Y distribuyendo, lo único que queda es Q por E punto la velocidad, ya que el producto cruz de B cruz B es ortogonal a ambos vectores, en particular es perpendicular a la velocidad, entonces ese término desaparece. Y si esto es válido para una sola carga, si ahora regresamos al caso de una gran cantidad quizá de portadores de carga, entonces si nos fijamos en la energía por unidad de volumen, aquí mientras que la E representaba arriba la energía de una sola carga, esta nueva E manuscrita vamos a suponer que representa la energía por unidad de volumen, la energía de los portadores de carga. Entonces su derivada con respecto al tiempo pues sería simplemente el resultado de multiplicar esta cantidad que hemos obtenido para el caso de una sola carga por el número de portadores de carga por unidad de volumen. Así es de que lo que se obtiene es NQ por E.B, y otra vez el producto NQB corresponde a la densidad de corriente. Así es de que vamos a tener aquí la densidad de corriente de conducción o libre, como quieran. Aquí mejor le pongo conducción, punto E. Entonces esa es la expresión, decía, que se obtiene para el cambio de la energía de los portadores de carga por unidad de volumen, pero esto que tenemos aquí al final del lado derecho se puede expresar en términos de los campos solamente, cosa que vamos a hacer justamente utilizando las ecuaciones de Maxwell que teníamos allá arriba. Entonces esto se puede escribir, y espero que recuerden el contenido de las ecuaciones de Maxwell. Esta densidad de corriente de conducción se puede partir como el rotacional de H menos la parcial de D con respecto a T, punto E. Entonces esto es lo mismo que el rotacional de H, o bueno, como el producto punto es conmutativo,
Esto lo podemos escribir como E punto rotacional de H, más convenientemente, menos E punto la parcial de D con respecto a T. Y aquí vamos a utilizar más adelante la suposición de que estamos hablando de un medio lineal, en cuyo caso entonces la D se va a poder expresar como epsilon por E. Lo primero que podemos hacer ahora es cambiar este producto punto que aparece aquí utilizando una identidad del cálculo vectorial que ya habíamos utilizado y encontrado previamente. O sea, lo que hay que recordar es que la divergencia del producto cruz de dos campos vectoriales cualesquiera, diferenciables por supuesto, es igual a G punto rotacional de F menos F punto rotacional de G. Entonces, utilizando esta identidad, uno puede ver que el producto que tenemos aquí al inicio, E punto rotacional de H, se puede escribir también como H punto rotacional de E, y a eso hay que compensarle con un término más. Aquí lo podemos ver, simplemente si pasamos este término al lado contrario, vean que el signo menos desaparece, simplemente los papeles de G y de F y G se intercambian, pero habría que agregar una divergencia, y la divergencia que aquí necesitamos es la de el producto cruz de H cruz E, y simplemente aquí falta agregar este último término. Ahora, el rotacional de E lo podemos sustituir utilizando la ley de Faraday como menos la parcial de B con respecto a T, y de esa manera tenemos un término que se parece mucho al que tenemos aquí al final. Entonces aquí los reúno, tendríamos E punto la parcial de D con respecto a T, y aquí simplemente por razones estéticas, como veremos después, este término con la divergencia se puede escribir también de esta otra forma, como la divergencia de E cruz H con un cambio de signo, ya que sabemos el producto cruz es anticonmutativo, al intercambiar los factores cambia el signo del resultado. Entonces esto es lo que tendríamos de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a suponer es que el medio es lineal, y en ese caso la D, como ya sabíamos, es epsilon por E, y la B es igual a mi por H. Así es de que esto se puede escribir también como menos H por mi parcial de H con respecto a T menos E punto epsilon parcial de E con respecto a T menos la divergencia de E cruz H. Y ahora lo que conviene notar es que este primer término, por ejemplo, se puede escribir como menos mi sobre 2 por la parcial con respecto a T de H punto H, ya que al derivar este producto punto vamos a tener dos términos idénticos que serían H por elevada de H y el otro que sería H por elevada de H. Entonces este 2 desaparece y regresamos a lo que está escrito aquí arriba, y similarmente en el término que sigue tendríamos epsilon sobre 2 por la derivada con respecto a T de E punto E, y a eso seguimos restándole esta divergencia. Esta mi y esta epsilon que habíamos sacado de la derivada con respecto al tiempo se puede regresar allí, y entonces esto es lo mismo que menos un medio de la parcial con respecto a T. Mi por H es B, así es de que aquí tendríamos B punto H, y aquí similarmente al meter la epsilon dentro de la derivada, epsilon por E es la D, entonces tendríamos la derivada con respecto al tiempo de D punto E menos la divergencia de E cruz H. Entonces, como mencionaba antes, justamente aquí aparecen estas expresiones, un medio de B punto H y un medio de D punto E, que eran la densidad de energía del campo magnético y la densidad de energía del campo eléctrico cuando hablábamos de campos estáticos. Ahora, lo que esto sugiere es que en el caso electrodinámico, donde hay la posibilidad de que los campos varíen con el tiempo y que uno dé lugar al otro, bueno, aquí podemos ver que esta combinación se puede definir, decía, como la energía total del campo, o la energía más bien, del campo electromagnético. De hecho, vean ustedes que
Estas derivadas con respecto al tiempo las podemos incluir del lado izquierdo con la derivada de la energía de los portadores de carga. Entonces, esta suma que nosotros tendríamos, que sería, bueno, aquí lo que conviene hacer para tener un poquito más de claridad en lo que está ocurriendo, es fijarnos en algún volumen. Entonces, tomemos algún volumen en el que sea una región tridimensional. Entonces, si nosotros nos fijamos en la derivada con respecto al tiempo de la energía de los portadores de carga por unidad de volumen, de hecho, si integramos esa densidad de energía, aquí, digamos, si tenemos este volumen B, vamos a integrar sobre ese volumen precisamente, y a eso le agregamos estas expresiones que tienen que ver con los campos. Entonces lo que vamos a tener es un medio de la integral de B.H más D.E. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, repito, es pasar estos dos términos al lado izquierdo e integrar sobre todo el volumen. Entonces, eso va a ser igual a menos la integral de volumen de la divergencia de E cruz H, diferencial de volumen, que de acuerdo con el teorema de Gauss, que también se conoce como el teorema de la divergencia, esto se puede escribir como menos la integral sobre la frontera de esta región de E cruz H punto N de A, donde, como de costumbre, esta N es un vector normal unitario hacia afuera de la región B. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Bueno, esto se puede interpretar de esta manera. Esta primera integral nos representa, por la definición que dimos arriba, la energía de los portadores de carga, la energía cinética. A eso estamos agregándole aquí esta expresión que estamos interpretando como la energía del campo electromagnético. Y lo que estamos viendo es que ese total de la energía de los portadores de carga y de los campos que están aquí metidos puede cambiar con el tiempo, y ese cambio tiene que ver con el flujo de este campo vectorial, que entonces se va a poder interpretar como un flujo de energía. Más concretamente sería una densidad de corriente de energía, porque, vean ustedes, del lado izquierdo tenemos energía sobre tiempo. Entonces este E cruz H representaría en estas condiciones la energía que fluye a través de la superficie por unidad de tiempo por unidad de área. A esa combinación se le denomina el vector de Poynting y se representa usualmente con la letra S mayúscula. Entonces la S la vamos a definir como E cruz H, y entonces el resultado que estamos obteniendo es que en estas condiciones, si estamos hablando de un medio lineal, podemos interpretar esta S como el flujo de energía por unidad de área, por unidad de tiempo, siempre y cuando estemos pensando en una situación como esta, en donde este vector de Poynting se considera sobre la superficie de una región, y entonces esta integral representa efectivamente la energía que se está perdiendo. Este signo menos precisamente corresponde a eso. Vean que si la S sale de este volumen, el producto punto de estos dos campos vectoriales sería algo positivo. Entonces, debido a este signo menos, eso representaría una pérdida de la energía que hay aquí combinada para las partículas y los campos. Si, por ejemplo, hacemos que esta superficie se extienda hasta el infinito, pensando que los campos tienden a cero suficientemente rápido, entonces esta integral desaparece, y en ese caso lo que concluiríamos es que la derivada con respecto al tiempo de la energía total, ya calculado sobre todo el espacio, es una constante. Entonces, pues en resumen, lo que uno concluye de aquí es que uno puede definir una densidad de energía ya combinada para el campo eléctrico y el campo magnético, que sería un medio de E.D más un medio de B.H. Entonces, esa es una consecuencia interesante, el hecho de que las mismas ecuaciones de Maxwell nos llevan a una ley de conservación. No solamente la conservación de la carga está metida en las ecuaciones de Maxwell, sino que
también podemos hallar una energía conservada para el campo electromagnético, que se define entonces de esta manera, como consecuencia, repito, de las ecuaciones de Maxwell. Un cálculo un poquito más elaborado, un poquito más largo, es el que se refiere al momento lineal. Es decir, vamos a ver que para el momento lineal tenemos un resultado similar, un poquito más complicado, entre otras cosas, porque el caso del momento lineal se refiere a un vector. Entonces ahí tenemos que hablar de 3 componentes cartesianas, por ejemplo, y eso pues hace una ligera diferencia con respecto a la energía, que en este contexto es un escalar. Entonces ahora, en lugar de pensar, como hicimos aquí arriba, en la energía de una sola carga que está siendo afectada por los campos eléctricos y magnéticos, vamos a hacer un análisis muy similar. De hecho, vamos a utilizar las mismas ecuaciones, pero ahora combinándolas de una manera diferente. Entonces la idea es esta. De nuevo tenemos, para comenzar, un portador de carga, una carga que se mueve con cierta velocidad. Y entonces la fuerza, como ya dijimos, sobre esta carga, cuando está siendo afectada por ciertos campos eléctricos y magnéticos, entonces la fuerza sobre esta carga, decía, corresponde a la derivada de su momento lineal con respecto al tiempo. Ese es justamente el contenido de la segunda ley de Newton. Entonces esto es igual a Q por E más B cruz B. Eso sería para una carga solamente. Y de nuevo, si lo que hacemos es fijarnos en un continuo de cargas, por ejemplo, un montón de cargas por lo menos, entonces otra vez vamos a tener una fuerza por unidad de volumen que sería pues simplemente el resultado de multiplicar la expresión de la fuerza de Lorentz por el número de portadores de carga por unidad de volumen, igual que antes. Entonces lo que uno obtiene es NQ por E, el campo eléctrico, más B cruz B. De nuevo, como en el caso anterior, N por Q nos da la densidad de carga libre que aquí tendríamos, mientras que N por Q por B corresponde a la densidad de corriente de conducción que producen pues estos portadores de carga. Bien, para el cálculo que vamos a hacer a continuación, como dije antes, lo que va a ser conveniente es fijarnos en alguna componente cartesiana de esta densidad de fuerza. Entonces recuerden, esta F es un vector que representa la fuerza sobre un solo portador de carga. Esta otra F es la fuerza por unidad de volumen sobre este montón de portadores, y siendo un vector también, pues va a tener 3 componentes cartesianas, y lo que vamos a hacer es fijarnos en alguna de ellas en particular, digamos la componente en X, pero hay que recordar que como los ejes cartesianos son intercambiables, lo que aquí llamamos X lo podríamos haber llamado Y o Z. Entonces el resultado que vamos a obtener es de hecho representativo de lo que tendríamos con cualquier otra componente. Entonces lo que hago es fijarme, por ejemplo, en la componente X de esta densidad de fuerza, y entonces esto sería igual a la densidad de carga libre por la componente X del campo eléctrico. Y ahora necesito la componente en X del producto cruz de la densidad de corriente de conducción por el campo magnético, el campo de inducción magnética, de esta manera. Entonces la densidad de carga libre ya sé que se puede escribir como la divergencia de D. Entonces aquí hago uso de las ecuaciones de Maxwell, y otra vez en forma similar a lo que hicimos antes, la densidad de corriente de conducción se puede escribir como el rotacional de H, y ahora aquí restamos la parcial de D con respecto a T. Todo eso es la densidad de corriente de conducción. Esto hay que multiplicarlo en producto cruz con la B, y lo único que me interesa después de todo esto es fijarme en la componente en X de este vector que aquí se obtiene, o este campo vectorial mejor. Bien, vamos a suponer, para hacer las cosas concretas, que estamos hablando del caso de vacío, es decir, no hay aquí un medio magnetizable o polarizable.
Entonces la D vamos a suponer que es simplemente epsilon 0 por E, y la B vamos a suponer que es mi sub 0 por H. Entonces bajo esas condiciones, este primer término sería simplemente epsilon 0 por la divergencia de E por EX, y después lo que vamos a tener es esto que voy a desarrollar a continuación. Aquí va a ser conveniente ir desarrollando estos productos por separado. Entonces aquí tendríamos menos la parcial de D, bueno, que ahora, por lo que ya mencionaba, se puede escribir como epsilon 0 por la parcial de E con respecto a T, cruz B, y de todo eso solamente me interesa la componente en X. Bien, sigo, y esto se puede escribir como epsilon 0 por EX, y la divergencia la voy a comenzar a desarrollar. Como estamos hablando de componentes cartesianas y coordenadas cartesianas, a esto equivale la divergencia de este campo vectorial. Entonces eso sería el primer término. Y ahora, continuando con algo similar, del siguiente, lo que tendríamos para comenzar es el rotacional, la componente. Vean, la componente en X de este producto cruz sería la componente en Y del rotacional de H por la BZ, menos la componente en Z del rotacional de H por la componente BY, y a eso en forma similar hay que restarle epsilon 0 por la parcial de EY con respecto a T por BZ, más ahora epsilon 0 por la parcial de EZ con respecto a T por BY. Bien, entonces todavía hay cosas aquí que desarrollar, pero hay muchas cosas que podríamos hacer. El objetivo, que más adelante se va a justificar, es escribir todo lo que tenemos del lado derecho como derivadas de alguna expresión, y al final se va a poder entender por qué queremos hacer exactamente las cosas así. Entonces, por ejemplo, el primer término de este lado, como aquí aparece EX por la derivada de EX, se puede escribir, como ustedes pueden ver, como epsilon 0 sobre 2 por la parcial con respecto a X de EX al cuadrado. En el término que sigue, debido a que aquí aparece EX y aquí aparece EY, lo que necesitamos es algo como esto. Podemos escribir la parcial con respecto a Y del producto de EX por EY, y de esa manera ya tendríamos un término como este, en donde, por una parte de constantes que siempre se pueden incluir dentro de las derivadas, lo que tenemos es una derivada actuando sobre el término completo, aquí también, pero para que esta derivada del producto coincida con lo que teníamos aquí arriba, necesitamos compensar, y entonces eso significa restar epsilon sub 0 por EY parcial de EX con respecto a Y. En forma similar, con el término que sigue, lo que tendríamos sería epsilon 0 por la derivada con respecto a Z de EX EZ, y hay que compensar con un epsilon 0 EZ por la parcial de EX con respecto a Z. Entonces eso es todo lo que se obtiene de este primer término. Se ve más complicado, de hecho tenemos el doble de términos que teníamos en un principio, pero vamos a ver más adelante que eso se va a ir simplificando. Entonces ahora lo que voy a hacer es desarrollar este rotacional. Entonces lo que vamos a hacer es dos cosas. Por una parte, utilizar el hecho de que estamos suponiendo que se trata del vacío, no hay aquí un medio presente. Entonces la H se puede escribir como 1 sobre mi sub 0 por la B, eso es una parte, y voy a desarrollar las componentes cartesianas de este rotacional. Entonces, recordando la expresión, ahorita lo voy a borrar enseguida, pero bueno, si recordamos que el rotacional de H en cartesiana se puede calcular mediante un determinante, aquí la derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, Hx, Hy, Hz.
Esto aquí pues lo pongo al margen para utilizarlo en el cálculo que sigue. Entonces lo que tendríamos sería la componente en y del rotacional de h sería la parcial de hx con respecto a z. Entonces sería 1 sobre mi sub 0, la parcial con respecto a z de bx, y a eso hay que restarle la parcial de bz con respecto a x, que multiplica a bz. Eso corresponde a este producto que tenemos aquí. Y a eso hay que restarle la componente z del rotacional de h. Entonces eso nos lleva a 1 sobre mi sub 0. Y de esa componente, aquí lo podemos ver, sería la parcial de by, en este caso, con respecto a x, menos la parcial de bx con respecto a y, todo eso multiplicado por by. Y a eso, ya esto pues espero que no se necesite por ahora, entonces voy a borrar esta parte. Y decía, a eso todavía falta agregarle dos derivadas con respecto al tiempo que tenemos más arriba. Y concretamente lo que vamos a hacer con estos dos últimos términos que falta por tomar en cuenta es que aquí también vamos a hacer que la derivada con respecto al tiempo actúe sobre los dos factores. Entonces lo que vamos a tener es menos epsilon 0 por la parcial con respecto a t de y bz, que hay que compensar con un más epsilon 0 por y parcial de bz con respecto a t, y similarmente tendríamos epsilon sub 0 por la parcial con respecto a t de ezby, que proviene de aquí, pero nuevamente hay que compensar. Entonces tenemos menos epsilon 0 por ez parcial de by con respecto a t. Bien, entonces hay aquí algunos términos que ya podemos ir separando. De hecho voy a subrayarlos con color amarillo. Este ya es una derivada con respecto a x, es una derivada con respecto a y. Aquí tenemos una derivada con respecto a z. Aquí tenemos una derivada con respecto a t, lo mismo que aquí. Entonces nada más me voy a preocupar sobre todo por aquellos términos en donde hay productos, donde aparecen componentes de los campos por derivadas de esas componentes. Vean que todos los que no están subrayados son de esa naturaleza. Entonces, lo que tendríamos hasta este punto se puede resumir así. Todo esto es igual a epsilon sub 0 sobre 2, parcial con respecto a x de ex al cuadrado, más epsilon 0, parcial con respecto a y de ex ey. Entonces todos los que están subrayados son los que aquí voy a reunir. Y tenemos más epsilon 0, parcial con respecto a t de ezby menos eyBz. Ahora vamos a hacer algo similar en relación con los términos que contienen componentes de b por derivadas de componentes de b. Es decir, voy a hacer que las derivadas actúen sobre el producto, compensando lo que sobre. Entonces, lo que tendríamos, aquí voy a ir escribiendo los términos en el orden en que aparecen. Vean que los que están subrayados en color amarillo, ya todos ellos fueron tomados en cuenta. Ahora lo que voy a hacer es escribir este a continuación. Entonces tenemos menos epsilon 0 y parcial de ex con respecto a y. El término que sigue es menos epsilon 0 por ez parcial de ex con respecto a z. Y ahora comienzan aquí a aparecer estos términos donde decía tenemos componentes de b por derivadas de componentes de b. Entonces voy a distribuir y aplicar el mismo procedimiento que usamos antes. Es decir, vamos a escribir 1 sobre mi sub 0 derivada con respecto a z del producto bx bz, y hay que compensar con 1 menos 1 sobre mi sub 0 por bz parcial de, perdón, aquí sería más bien bx por la parcial de bz con respecto a z. Entonces
Eso ya toma en cuenta este y este de aquí. Continúo con el que sigue. Ahí las cosas son un poquito más sencillas porque en este caso tenemos bz por la derivada de bz. Entonces eso ya de inmediato se puede reducir a esta expresión. Menos 1 sobre 2 mi sub 0 derivada con respecto a x de bz al cuadrado. Entonces eso es bastante conveniente, ahí no sobra nada. Entonces este ya está. Con el término siguiente tendríamos algo parecido. Menos 1 sobre mi sub 0 por la derivada con respecto a x de by al cuadrado sobre 2. Ahí también teníamos by por la derivada de by. Entonces eso se puede escribir de esta manera agregando este denominador 2. Entonces este ya está. En el que sigue vamos a tener 1 sobre mi sub 0 derivada con respecto a y del producto bx by. Y tenemos que compensar aquí con un término que sería menos 1 sobre mi sub 0 por bx parcial de by con respecto a y. Entonces es todo lo que proviene de aquí. Solamente nos faltan ahora estos dos términos del último renglón que aquí simplemente transcribo. Entonces queda epsilon 0 por ey parcial de bz con respecto a t menos epsilon 0 por ez parcial de by con respecto a t. Ahora lo que podemos hacer es reunir los términos que ya están en forma conveniente. Son pues una buena cantidad. Aquí los voy a ir reuniendo, decía. Entonces tenemos epsilon 0 sobre 2, la parcial con respecto a x de ex al cuadrado, más epsilon 0 por la parcial con respecto a y de ex ey, más epsilon 0, la parcial con respecto a z de ex ez, más epsilon 0 por la derivada con respecto a t de ezby. Aquí ya se puede reconocer en esta expresión que está dentro del paréntesis una componente de un producto cruz. De hecho, la componente en x de un producto cruz. Ahorita vamos a regresar a eso. Entonces ahora agrego los términos que ya también son derivadas completas, como por ejemplo este que está aquí. Tenemos también este, que también es una derivada completa. Y tenemos también este, y son solamente esos los que hay que agregar ahora. Entonces tendríamos menos 1 sobre 2 mi sub 0, la parcial con respecto a x de by cuadrada, que es este último que tenemos aquí, y a eso hay que agregarle bz cuadrada, que es este término que también contiene derivada con respecto a x. Aparte de eso tenemos estos dos términos que falta también aquí considerar, que sería 1 sobre mi sub 0, la parcial con respecto a y de bx by, que es muy similar a este. Y finalmente de estos términos tenemos 1 sobre mi sub 0, la parcial con respecto a z de bx bz, que es muy similar al término que aparece aquí. Ahora, con los términos que quedan, que no están subrayados aquí en estos color amarillo, y tampoco son los términos que teníamos en el primer renglón, que aquí ya están reproducidos, vean que aparte de esos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, y ellos tienen algo en común. Por ejemplo, algo que aquí vamos a aprovechar es esto. Si nos fijamos en este término y este término, contienen a bx como factor, y lo que conviene hacer es reescribirlos de esta manera, como menos 1 sobre mi sub 0 por bx, que multiplica a la parcial de bz con respecto a z, que es este que aparece aquí. A eso hay que sumarle la parcial de by con respecto a y,
Y lo que va a ser conveniente es sumar también la parcial de bx con respecto a x que no está, pero entonces vamos a tener que compensarlo. Entonces sería más 1 sobre mi sub 0 bx parcial de bx con respecto a x, para que de esa manera cancele el término que estamos agregando. Noten que esta combinación no es otra cosa más que la divergencia de b, y una de las ecuaciones de Maxwell precisamente nos dice que la divergencia de b vale 0, así es de que esa combinación desaparece. Ahora me voy a fijar en los demás términos que tenemos todavía, y por ejemplo aquí hay uno que contiene a EY, y también tenemos por aquí otro con EY, entonces los voy a reunir. Entonces este que está aquí con la EY y este que está aquí también con EY, ya juntos nos dan menos epsilon 0 EY que multiplica a la parcial de EX con respecto a Y, y a eso hay que restarle la parcial de BZ con respecto a T. Ahora hay términos que contienen a la Z como factor, que serían este de aquí y este de aquí. Entonces hago algo similar y lo que nos queda sería ahora un menos epsilon 0 z por la parcial de EX con respecto a Z, que es este que está aquí, y uno similar es este, y entonces aquí tendríamos con signo más la parcial de BY con respecto a T. Entonces, si revisamos los términos que teníamos en el bloque anterior, todos estos ya están considerados, todos los que están subrayados también, y los que están marcados con verde rojo también ya están incluidos. Este también ya lo habíamos incluido previamente en este término, o sea que ahí está todo ya reunido. Ahora, si revisamos lo que tenemos hasta ahorita, aquí hay derivadas con respecto a x, y, z, t, x, y, z, este desapareció. Los únicos términos que no son derivadas totales, bueno, es este por ejemplo, pero aquí no hay problema. Este sería, todo este producto es un medio de la derivada con respecto a x de bx cuadrada. Aquí los que pues aparentemente quedan todavía por considerar son estos últimos, que no son derivadas con respecto a una de las coordenadas de alguna expresión. Pero para eliminar esos que tenemos aquí, hay que recordar lo que nos dice la ley de inducción de Faraday. Recordemos que el rotacional de E es igual a menos la parcial de B con respecto a T, y en componentes cartesianas esto es IJK derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, de EX, EY, EZ. Entonces, esto es, repito, menos la parcial de B con respecto a T. Entonces, utilizando esa relación, vamos a poder reducir estas expresiones gracias a esta relación. Entonces, ¿qué cosa es lo que se obtiene? Bueno, hay que transcribir una gran cantidad de términos, aunque ya se puede notar cierta regularidad en ellos, pero bueno, es un poquito latoso el estarlos escribiendo. Entonces tenemos esto, un medio de la parcial con respecto a x de epsilon 0 por ex cuadrada, que es el primer término que tenemos aquí. Voy a marcarlos en color azul, este que está aquí, que se puede reunir con estos otros dos términos que también involucran derivadas con respecto a x, lo mismo que este que aparece aquí. Entonces lo que se obtiene de todo eso sería menos un by al cuadrado sobre mi sub 0 menos bz al cuadrado sobre mi sub 0, y aquí curiosamente tenemos con signo más un bx cuadrada sobre mi sub 0. Entonces son todos los que involucran derivadas con respecto a x, según parece. Tenemos también derivadas con respecto a y, como esta que aparece aquí y esta que aparece aquí, son muy similares.
Entonces allí lo que tenemos es la derivada con respecto a y de epsilon 0 ex ey, que es este término que se puede reunir con este, y eso corresponde a bx by sobre mi sub 0. Y tenemos derivadas con respecto a z, como por ejemplo esta que aparece aquí y esta que tenemos aquí. Entonces ya reunidas, lo que nos dan esta y esta sería epsilon 0 exz, y a eso hay que sumarle bx bz sobre mi sub 0. Ahora tenemos también epsilon 0 por la parcial con respecto a t de esta combinación que, como dije, se puede reconocer como una componente de un producto cruz, y lo que uno puede ver es que este producto que aquí aparece, es ZBY menos ese otro producto YBZ, es básicamente la componente en X del producto cruz de E cruz B. De hecho, la componente en X de este producto sería EYBZ, es decir, falta un signo menos, cosa que podemos compensar fácilmente. Aquí simplemente cambio este signo, y entonces lo que tenemos aquí es un signo menos. Entonces este término también ya estuvo considerado. Entonces los únicos que nos faltan, revisemos, estos ya están, estos también, solamente nos faltan estos, en donde precisamente vamos a hacer uso de la ley de inducción de Faraday. Entonces lo que uno puede ver de inmediato es que esta combinación que aquí tenemos equivale a esto que voy a escribir ahora, epsilon 0 por y, la parcial de y con respecto a x, y similarmente este último término que tenemos aquí, de nuevo por el desarrollo del determinante, podemos ver que equivale a menos epsilon 0 z por la parcial de ez con respecto a x. Entonces ya eso contiene todos estos términos, y ahora otra vez se puede utilizar el hecho de que aquí tenemos ey por la derivada de ey, esto es un medio de la derivada de ey cuadrada, y aquí este producto similarmente es un medio de la derivada de ez cuadrada, que se va a poder reunir con los términos que tenemos aquí. Entonces ya todo eso junto lo que nos da es esto que conviene ahora escribir de esta manera. Primero, por razones que voy a explicar enseguida, vamos a tener menos la parcial con respecto a t de epsilon 0 e cruz b componente en x, que es este término que tenemos aquí. Y ahora, ya que escribí la derivada con respecto al tiempo, escribo en orden las derivadas con respecto a x, y y z, y lo que tendríamos finalmente es esto, un medio de la parcial con respecto a x de epsilon 0 ex cuadrada menos epsilon 0 y cuadrada menos epsilon 0 ez cuadrada, que provienen de estos términos que aquí hemos identificado al final. Y aparte de eso tenemos más bx cuadrada sobre mi sub 0 menos by cuadrada sobre mi sub 0 menos bz cuadrada sobre mi sub 0. Entonces aquí ya de inmediato podemos notar la regularidad que existe. Vean ustedes que aparece el cuadrado de la componente en x con los negativos de los cuadrados de las otras componentes, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. La única diferencia es que en un caso aparece el epsilon 0 multiplicando, y aquí aparece la mi sub 0 dividiendo. Entonces ya todas las derivadas con respecto a x que teníamos aquí y aquí ya están tomadas en cuenta. Y ahora viene la derivada con respecto a y de epsilon 0 ex ey más bx by sobre mi sub 0,
y finalmente la derivada con respecto a z de epsilon 0 ex ez más bx bz sobre mi sub 0. Bueno, un poquito laborioso el desarrollo, en principio no algo complicado, pero simplemente laborioso. Bien, lo que no hay que perder de vista es qué es lo que estábamos calculando. Recuerden que todo esto, si regresamos al inicio de estos cálculos, que se ve aquí un poquito impresionante, esto correspondía a la componente en X de la densidad de fuerza. Entonces, todo lo que tenemos aquí, si regresamos al resultado que obtenemos finalmente, esto sería la derivada con respecto al tiempo de la densidad de momento lineal con respecto a X. Es decir, si aquí regresamos a la imagen que teníamos en un principio, si estamos aquí pensando en un conjunto de portadores de carga que corresponden a cierta densidad de carga y de corriente, entonces al tomar un cierto volumen, lo que todo esto nos dice es que la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre este volumen de Px diferencial de B, como Px es la densidad de momento lineal en la dirección X, esta integral representaría la componente en X del momento lineal de todas las partículas que están aquí, las partículas cargadas. Si a eso ahora le agregamos la integral de epsilon 0 e cruz B, diferencial de volumen, bueno, la componente en X, eso entonces se va a poder interpretar como el momento lineal del campo electromagnético, que estaría sumándose al momento lineal de las cargas que tenemos aquí presentes. Y todo eso, vean ustedes, es la divergencia. Bueno, como estamos integrando, sería la integral de una divergencia de un cierto campo vectorial que, bueno, voy a llamarle F, aquí simplemente por utilizar algún símbolo para abreviar toda la expresión que obtuvimos anteriormente. O sea, esta F tendría como componentes un medio de esto por I, esa sería la componente en Y, sería la componente en Z. Lo importante es que estos tres términos juntos corresponden a una divergencia de un campo vectorial que estaríamos integrando también sobre este volumen. O sea, partimos de esta igualdad, integramos y eso es lo que tenemos. Y otra vez, por el teorema de la divergencia, esto se puede ver como la integral sobre la frontera de esta región del flujo de este campo vectorial a través de esta frontera. Entonces, eso quiere decir que este campo vectorial que aquí podemos identificar representa el flujo de momento lineal o de la componente en X del momento lineal del campo electromagnético. Otra vez, si hacemos que esta superficie se extienda hasta el infinito, suponiendo que los campos tienden a cero suficientemente rápido, esta última integral va a desaparecer y eso entonces reflejaría que el total del momento lineal en X de las partículas y el momento lineal en X del campo electromagnético definido de esta manera va a ser algo conservado en el tiempo, es decir, su derivada va a ser cero, quiere decir que es una cantidad que se conserva, y como mencioné al principio, esto que estamos aquí haciendo para la componente en X, pues se repite para las demás componentes. Entonces eso quiere decir que esta expresión que aquí tenemos, epsilon 0 por E cruz B, no simplemente porque así nos gustó, sino que las ecuaciones de Maxwell a eso nos llevan, pues esto entonces hay que identificarlo como la densidad de momento lineal del campo electromagnético. Entonces, en resumen, ya para terminar esta lección, ya vimos que para el campo electromagnético podemos definir una cierta densidad de energía, que es lo que habíamos visto aquí anteriormente. Y la otra cosa interesante es que si recordamos que la H está relacionada con la B, la H es B sobre mi sub 0 en este caso, entonces vean que este producto cruz, que es el vector de Poynting, como se le llama, está estrechamente relacionado con la densidad de momento lineal, que es el epsilon 0 E cruz B. Por lo menos son vectores que, bueno, difieren por un factor constante,
Uno de ellos contiene 1 sobre mi sub 0, el otro contiene multiplicando a la epsilon sub 0, pero ambas cantidades, el flujo de energía y la densidad de momento lineal del campo, pues están relacionados con el producto de E cruz B. El hecho de que el flujo de energía sea colineal con la densidad de momento lineal no suena tan raro. O sea, si pensamos, por ejemplo, en términos de la mecánica cuántica, que el campo electromagnético está asociado con fotones, entonces el flujo de energía que esos fotones llevan, pues claramente se ve que estaría relacionado con el momento lineal que están acarreando, y uno puede ver que esa imagen es consistente. Es decir, aunque aquí estamos haciendo las cosas desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, las expresiones que se obtienen al final pues se pueden también interpretar con este punto de vista de partículas cuánticas, y bueno, resulta que los resultados entonces concuerdan. Bien, entonces esta lección ha sido un poquito larga, sobre todo por los desarrollos, pero creo que es importante ver en detalle cómo se desarrollan estas cosas, y la conclusión importante, como ya decía, es que las ecuaciones de Maxwell ya incluyen la conservación de la carga, la conservación de la energía y la conservación del momento lineal. De manera similar, uno puede fijarse en el momento angular de las partículas y del campo, y también resulta algo pues similar a lo que aquí ya estuvimos viendo. Bueno, con eso concluye esta lección. Gracias por su atención y hasta la próxima.